Fíjense ustedes que no pudiese ser descabellado pensar que Chevron pudiese regresar a Venezuela, porque recuerden ustedes que estas cosas dependen del pragmatismo político y de eso hablaremos hoy. Sí, pensar en el Chema Chevron con respecto a Venezuela no es descabellado de que pudiese regresar al país, porque este es un tema que pasa fundamentalmente por lo que yo denomino el pragmatismo político, ¿no? Y efectivamente, pues a raíz de la suspensión de esas operaciones, un tema que está en la realidad y en el ambiente de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y los dos países que conforman, pues en este caso, esa alianza entre Canadá y México, bueno, eso está obligando a que se hace sentir hoy en las costas de los Estados Unidos, en la costa del país del norte, hoy por hoy andan buscando o andan en la búsqueda, pues, bueno, de crudo, de petróleo sustitutos y tienen que desembolsar recursos para recomponer ese escenario en función de los centros refinadores donde llega pues ese producto. Aun cuando las 132 refinerías de Estados Unidos refinan cada vez más petróleo, o sea, fundamentalmente el petróleo puede ser liviano, porque esa es una realidad, hay una buena cantidad que da espacio para el petróleo crudo extraído mediante los agentes, en este caso, como es el tema del fracking, que es la fractura de roca o cracking en el subsuelo norteamericano. Entonces, fíjense ustedes, habían entre 13 y 14 refinerías que en distintos volúmenes refinan diversos pesados agrios, entre los cuales están, bueno, en este caso, el petróleo venezolano. Las refinerías, en el caso de México, procesan casi 9 millones de barriles por día, de los cuales 1.1 millón de barriles son importados. Y el mayor caudal de esos emporios refinados los aporta Canadá con 33%, seguido por México con un 24%, y en cuarto lugar está Colombia. Ahora fíjense ustedes, Venezuela tenía el tercer lugar en esa trilogía de países que le menciono, Canadá, México, Colombia. Venezuela tenía el tercer lugar, eso es una realidad. Y Chevron logró pues transportar para esa refinería hasta casi un poco más de 200.000 barriles diarios, que eso representaba pues un 20% del petróleo importado y consumido por todas las refinerías ubicadas en el Golfo de México, donde el crudo pesado domina sus dietas con un poco más del 69%. Igualmente, tras la suspensión de Chevron y la aplicación de los aranceles a Canadá y México, ahora las refinerías, en este sentido, buscan petróleo en otros países y eso definitivamente se convierte en un problema, para así decirlo, porque ahora hay que adecuar sus parques refinadores y poder tener, pues, al fin y al cabo, la presencia, pues, de poder refinar dietas distintas a las procesadas hasta el presente. El asunto, mis amigos, es que por causa de la variedad de los intereses políticos internos y obviamente que los intereses también geopolíticos, la decisión en cuanto a tipos de petróleo, orígenes, tiempo e igualmente los volúmenes es probable que no sea sencilla. Veamos, por ejemplo, cuando dijimos que el total de crudo pesado importado por las refinerías del Golfo, cerca del 20% es venezolano y colombiano, ahora Trump jamás se le ha dicho al país colombiano que Estados Unidos necesita mucho petróleo y no necesita el petróleo de Colombia tal como dijo hasta el cansancio del crudo venezolano. Porque al fin y al cabo este es un juego de palabras, este es un juego de discurso y un juego de intereses. La discordancia, en este caso de la opinión en este caso del señor Trump, indica que la decisión de Estados Unidos sobre la suspensión de importar petróleo venezolano no responde a un asunto definitivamente que tenga que ver con números, que tengan que ver con cantidades en cuanto a petróleo. Eso no tiene nada que ver con eso. Esto, señores, es una decisión política, y eso hay que aclararlo como siempre, porque al fin y al cabo, al ser una decisión política y con una carga que tiene que ver mucho con la geoestratégica en el campo de lo global, está centrada en los intereses de los lobistas y en la política interna de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, fíjense ustedes que hace poco en la red social X, en este caso
se dice pues que Donald Trump usó la suspensión de Chevron, bueno, buscando ganar garantías, buscando ganar votos de la ultraderecha de Miami, la gente de Florida, por una decisión que tenían que ver con la aprobación de un presupuesto. Esa es parte de una verdad. Y bueno, efectivamente, Trump reimpuso sanciones a Venezuela a cambio de que estos tres congresistas, fundamentalmente ellos cubanos americanos, aprobaron un acuerdo presupuestario que era necesario para Donald Trump, pero era una manera, pues, dentro de ese forcejeo de la política a lo interno de los Estados Unidos, bueno, tú me das y yo te doy. Y eso está hoy por hoy en el ambiente, en el marco de las discusiones petroleras, y eso lo hizo el presidente de la Cámara de Representantes, en este caso Mike Johnson, que él en una reunión con donantes republicanos, él hace ese comentario. Esa es una de las realidades. Entonces la mención de Johnson, en este caso de Mike Johnson, es que tanto el señor Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, bueno, ¿saben qué hicieron? Presionaron dentro de los compromisos que tienen políticos con grupos de venezolanos lobistas y grupos venezolanos radicados en lo que ellos llaman el exilio, allí en la Florida. Bueno, estos tres congresistas, en este caso Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, con el apoyo por un lado de, en este caso, Marco Rubio, que es otro paisano, por así decirlo, bueno, presionaron para eliminar las licencias petroleras otorgadas durante la administración de Biden. En especial, la entregada pues a la petrolera estadounidense Chevron. Esa es parte de una verdad. Entonces, en ese sentido, se atribuye a Trump haber dicho que la suspensión de la licencia petrolera fue una locura. ¿Ve? Lo que pasa es que simplemente el asunto base es que a Estados Unidos le interesa el petróleo venezolano tanto como el que posee cualquier otro país. Así no lo vayas a usar porque sabemos que Estados Unidos por año compra petróleo, lo almacena, eso tienen años petróleo de la década del 50, del 40, que está almacenado en los Estados Unidos. Esa es una realidad. Entonces, eso nos lleva pues efectivamente a que, aunque él no lo vaya a usar, este petróleo, él debe monitorearlo y controlarlo donde quiera que encuentre para evitar que cualquier otro país lo tome. Y bueno, esa es una relación que tiene que ver con el tema de la lógica del mercado y que la competencia, al ver la posibilidad de recibir petróleo, como es el caso, lo que explotaba Chevron en Venezuela, bueno, la competencia se va a fortalecer porque, insisto, es la lógica del mercado. De allí que no solo por los costos que implica no importar el petróleo venezolano, la suspensión de Chevron luce desacertada, esa es una realidad, es insostenible. O sea, están conscientes del error que cometieron y la Casa Blanca sabe que el petróleo venezolano irá ahora, en los próximos meses, bueno, con una mayor y con una fuerza e intensidad a los mercados de China e India e igualmente algún otro poco otra cantidad que vaya a Rusia. Entonces, estos miembros de los BRICS, bueno, quieren además, van a buscar la manera de obtener esta energía más barata y con el tema, pues, de que van a garantizarle la compra, en este caso, al gobierno de Venezuela. Entonces, hay que decir que Chevron cumplía ese papel, era una especie de contrapeso y estas refinerías en las costas del Golfo ahora dependen en gran medida o han dependido del crudo venezolano, del petróleo pesado venezolano, ese que sale de la faja petrolífera de Orinoco. Y si los Estados juntos, el país de las hamburguesas, impone aranceles, como ya se tiene previsto, o sanciones al petróleo, tanto de Canadá como de México, en este sentido, bueno, ese suministro podría desviarse a otros países. Esas sanciones pueden originar eso. Entonces, bueno, haciendo que el crudo venezolano se vea aún más relevante y de importancia para los Estados Unidos. Y eso no lo dice cualquiera, lo dijo el director de Chevron, Mike Wirth. Esa es una realidad, porque de seguir las cosas como van entre Sheinbaum y el gobierno, en este caso de Trudeau del Canadá, bueno, ellos pudiesen buscar otros mercados donde pudiesen tener la perspectiva de colocar ese crudo y dejar de vendérselo a los Estados Unidos. Fíjense ustedes que en este caso Chevron en el año
2024 había elevado sus exportaciones de 154.000 barriles diarios a un poco más de 200.000. Entonces, y la idea era llevarlo por encima de eso e inclusive ir camino a 250.000 barriles diarios o 300.000. Entonces, ya que no solo lo exportaba para las refinerías, sino que también revendía el petróleo venezolano. Entonces, en este sentido, las intenciones de Chevron indican que aun cuando sus refinerías comenzarán a refinar, pues en este caso, menos petróleo, en este caso el petróleo agrio, pesado, venezolano, bueno, seguían extrayendo, pues el crudo tiene mercado en otros refinadores o en otros centros refinadores fuera de Estados Unidos. Hay que añadir también que Chevron opera en el Zulia, donde hay 32.000 millones de barriles de petróleo, y para ese futuro de mayor producción y exportación, hacia donde nunca dejó de mirar Chevron, y eso sigue con la mira puesta en función de ese futuro por esa cantidad de petróleo que sale pues desde Campo Boscán en el estado Zulia. Y también hay que entender que la petrolera estadounidense venía pues manifestando intenciones de continuar pues con el alza de la producción, con las 4 empresas mixtas en las cuales hasta el 3 de abril, como socios minoritarios en parte, venían cobrando pues parte de la deuda de los 4.000 millones de Venezuela en este sentido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por el mismo motivo que los chinos les interesó la propuesta de que si se iba a Chevron de Venezuela, ellos podían entrar, y les interesa que las empresas transnacionales dotadas de capital, tecnología y un conjunto de cosas con mercados garantizados, bueno, al fin y al cabo estarán en condiciones de entrar a este país. Porque aquí hay que entender cómo se han levantado estos países. Los chinos levantaron su economía aprendiendo de propio y de lo ajeno, de lo amargo y de lo dulce, absorbiendo e inventando, ensayo y error, reinventando tecnologías, y bueno, a partir de ellas construyó las suyas. ¿Y qué hizo? Fortalecer la educación, fortalecer la investigación, fortalecer la academia en este sentido. Y por eso hay que decir que los trabajadores de PDVSA ya tienen horas acumuladas, horas de vuelo en la experiencia de tantos barriles manejados, producidos y recorridos. Entonces, por eso yo creo de que las aspiraciones a futuro y el lobby de Chevron en los Estados Unidos ante el pragmatismo de la política, después de haber solventado la situación del escenario con los 13 republicanos de Miami, con Valar, con Jiménez y con María Elvira, Donald Trump pudiese en los próximos meses dar un giro y nuevamente pues nosotros poder ver que Chevron pudiese regresar a Venezuela. Esa es parte de la realidad.